Puedo contarte un secreto. Era lo que utilizaba para iniciar una conversación con ella, que sería solo el inicio de años de terror. Un hombre que se encargaba de arruinarle la vida a las mujeres que él tomara como objetivos. Esta es la historia de Matthew Hardy, el acosador. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso demasiado impactante, lo que les voy a contar también como con redes sociales. Creo que se los decía en un video anterior que era como ha cambiado nuestros casos en ciertos momentos. Ahora todo torna en redes sociales, pero bueno, eso lo hace más turbio, más interesante en algunas partes y también como enseñanzas para que cambiemos muchos hábitos que tenemos. Ya hablaremos del caso, pero síganme en mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram. Saben que subo contenido muy similar a este que yo sé que les va a encantar. Síganme en mi canal de WhatsApp, acá les pongo el código QR para que lo encuentren más fácil y también suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Matthew James Hardy nació entre 1991 y 1992 en Northwich, Cheshire, Inglaterra. No hay un contexto gigante de su vida, de su infancia, de sus papás. La verdad, no se sabe demasiado sobre él. Es un caso del que se ha hablado gracias a las víctimas, pero no se conoce mucho más de él. Se sabe es que tuvo una infancia en donde era el blanco de burlas, era el objetivo de los bullies. Literalmente lo molestaban todo el tiempo, se burlaban de él. También era el típico chico que las mujeres no se les acercaban, como que ellas se unían a veces al bullying. También él quería de pronto conocerlas o tener cercanía con ellas, pero no le era posible, especialmente porque a veces tenía como actitudes obsesivas. Si a alguien le gustaba, como que se obsesionaba con esa persona, la buscaba, como cosas que yo siento que alejaban el interés de ellas. A pesar de eso, algunas personas trataban de llevarlo bien, algunas chicas también trataban de saludarlo y llevarlo en la buena, pero como que él no era muy abierto, obviamente por todo lo que vivía, se encerraba en sí mismo, no compartía con nadie en la escuela, era bastante alejado, pero se descubre esto mucho tiempo después que tenía síndrome de Asperger, es decir, tenía un autismo que no se le descubrió para ese momento y pues por eso le era mucho más difícil relacionarse con personas en su entorno. No hay mucha más información, como les dije, sobre él, así que vamos a pasar a los hechos de este caso, que la verdad no es uno en concreto, sino varios, porque fue como una serie de eventos que llevaron a la resolución de este caso y en teoría comenzó a ocurrir desde el año 2011. Samantha Boniface era una chica que era estudiante del mismo colegio de él, bueno, como que era compañera de estudios, y un día despertó dándose cuenta que había sido hackeada. Le habían quitado su cuenta de Facebook y aparte de eso habían creado una serie de otras cuentas con la que estaban robando su identidad para hablarle a personas allegadas a ella, familiares, amigos, pareja y bueno, personas de su círculo social. Obviamente no para decirles cosas buenas de ella, sino para crear algún tipo de relación paralela o acabar relaciones o inventarse chismes, cosas demasiado difíciles, incluso llegando a tener como ese lenguaje erótico con algunas personas que ella pues no conocía. Ella incluso comienza a pasar un momento difícil con su pareja, pues él recibe unos mensajes en donde aseguraban que ella había sido infiel con ciertas personas a pesar de que no habían pruebas. El hombre obviamente comenzó a desconfiar de ella, cosa que hizo que eventualmente la relación terminara. A partir de ahí comienza a ocurrir esto, no solo con ella sino con varias personas. Para 2013 otra chica llamada Gina Martin comienza a ser víctima de algo que no conoce, en donde una persona comienza a crear también perfiles haciéndose pasar por ella, hablando con compañeros de clase, con familiares, con gente del trabajo de diferentes temas o preguntándole cosas sobre ella misma. Pero lo curioso es que esto comenzó a pasar no solo en gente que se teorizaba que era de la escuela de Matthew, sino gente después que eran vecinos, obviamente todos
mujeres, vecinos, después otros amigos un poco más lejanos y finalmente con gente que ni siquiera conocía o vivía en otros lugares, en otras partes diferentes a él. A partir de ahí también comenzaba a soltarles datos que eran bastante perturbadores para ellas. Por ejemplo, les decían: sé cómo estás vestida, tienes una camisa roja, un pantalón azul, unos tenis amarillos, ¿sabes? Como que daba descripciones muy exactas y comenzaba a hablar de aspectos de sus vidas que estaban viviendo en ese momento o en redes sociales. Comenzaban también a controlarlas a través de estos mensajes, pidiéndoles que hicieran cosas que ellos pedían, como no salgas o te estoy observando, o incluso comenzaron a recibir amenazas de muerte durante muchos de estos momentos. Y ellas, a pesar de que intentaban ignorar todos estos mensajes, siempre aparecían más perfiles y otras cuentas que eran muy difíciles de llevar. Got this really weird message, but it was late at night, like 10:30 I think it was, and she said, "Oh, just ignore it and block the account." But then I woke up in the morning, I had 63 accounts. Oh, and he was pretending to be you. I had 63 fake accounts add me, all from him, and then him pretending to be me, and that's just within 24 hours. De por sí, bloquear a las cuentas era lo peor que podían hacer, porque en cuestión de 24 horas aparecían casi 100 más buscando acosarlas. Todas estas chicas, pero especialmente las dos que comienzan, se dan cuenta que tienen un patrón en donde a ellas las contactaron con la frase: puedo contarte un secreto. Dicen que eso fue como un gancho, que ellas dijeron: ok, es alguien que me conoce, ¿qué pasó? Y comenzaron a responder a estos mensajes, dándose cuenta que era una persona que quería hacerles daño y que al parecer sabía cosas relacionadas con ellos, pero también cosas que no eran reales. Esta persona lo que hacía era tomar fotos de ellas o cosas personales y comenzaba a mandarlas a diferentes personas, creándoles un caos en su vida. Literalmente cogía fotos, por ejemplo, una de ellas que era modelo sacó como unas fotos con un fotógrafo. El fotógrafo fue contactado por esa persona alegando que era una amiga de ella y le pasó las fotos, y él comenzó a utilizarlas para amenazarla. Se las comenzó a mandar a su jefe para hablar como en un tono diferente al que siempre habían tenido, a lo que ella después se da cuenta, ya que el jefe está como muy alegre con ella y ella se da cuenta como de qué está pasando acá, este señor por qué está tratándome así, y él después le dice: mira, es que me contactó un perfil, creí que eras tú, pero al parecer no, y tuvimos estas conversaciones, entonces pues era demasiado delicado. And what was your friends and family and employees' reaction when they were getting these weird messages from him? Very convincing, as you said, totally convincing, but saying stuff that you would never say to them. What was their reaction? Oh my gosh, I had this incident with my boss where Matthew pretended to be me on WhatsApp and started communicating with my boss in a flirty, sexual way. My boss ended up getting some pictures from a photo shoot that I did, and it completely ruined our relationship because then my boss saw me in that way, and obviously I had no idea that this had happened. Oh, God. So coming into work and my boss acting Strange. Yeah. strange with me, I was very confused on what was going on. Claramente estas mujeres iban a la policía a hacer sus respectivas denuncias, a decirles: oigan, me están acosando, están creando cuentas falsas, hay un montón de información circulando, cosas que no soy yo, gente amenazando con mi nombre. Pero la policía, como es lo usual en estos casos, fue como: bueno, pues es que no tenemos como mucho material, mucha prueba, entonces no podemos hacer nada al respecto. A partir de ahí también, cuando iban a la policía, esta persona obviamente se enteraba y comenzaba a amenazarlas más, comenzaba a llamarlas, llamadas insistentes en horas extrañas de la noche donde ellas contestaban y solo escuchaban silencio o una persona respirar muy rápido en el teléfono. Por momentos ellas decían que cuando salían veían como a alguien en alguna esquina, como si las estuviera viendo, e incluso ellas también tenían que comenzar a taparse con cachuchas, con gorras, con sacos para que no se dieran cuenta. E incluso una a la cual el papá de su novio comenzó a recibir mensajes de ella supuestamente coquetos también, como cayéndole al papá del novio, o sea, demasiado turbio. A partir de ahí esta persona lograba sacar muchísima información de ellas, incluso crear relaciones con personas que ellas ni siquiera conocían en la vida real o que no habían cruzado palabra alguna. Generó problemas de ellas con amigas o personas cercanas porque se metían supuestamente con sus novios, e incluso les acababa sus propias relaciones románticas porque les decían que habían sido infieles o que habían hecho cosas terribles. Fue tal el punto que muchas de ellas dormían con cuchillos o cosas cerca
cercanas a su almohada para que si alguien entraba en las noches, porque recibían también muchas amenazas, ellas poderse defender, a lo que ellas en un desespero, especialmente una de ellas, comenzó a guardar toda la información de este acosador, o sea, comenzó a sacar capturas de pantalla, las llamadas, toda la evidencia que ella podía tener, literalmente llegando a un folder de más de 700 páginas con todo lo que había tenido. Aparte, decidieron contratar a un investigador privado para tratar de entender quién estaba detrás de todo este asunto, llegando finalmente, con la investigación que hizo el investigador aparte, de que Matthew Hardy estaba detrás de todo esto. Para algunas una absoluta sorpresa descubrir que era una de las personas con las que ellas habían estudiado desde muy jóvenes, otras descubriendo que no era alguien que ellas conocieran en lo absoluto, que ni siquiera habían cruzado palabra o lo habían visto en persona antes, incluso viviendo a miles de kilómetros de distancia, y ella sin entender el por qué también sabía tantas cosas de ella si no estaba cerca, y un hombre que también ya había tenido denuncias anteriormente por estar tomándole fotos a chicas debajo de la falda, había tenido orden de restricción por algunas mujeres también en el pasado, y literalmente era un hombre que se dedicaba 24/7 a esto, o sea, no tenía otro trabajo, simplemente se dedicaba a hacer esto, a estarlas estoqueando, a mirar qué hacían, a dónde iban, conectando puntos entre redes. Obviamente era muy complejo porque muchas de ellas subían dónde estaban todo el tiempo, qué hacían, incluso cuando se iban a ir de viaje él sabía dónde iban, las llamaba y las amenazaba que si se iban de viaje acabaría con sus vidas. Se descubre así que él había comenzado esta operación en realidad en 2009, tras acosar a varias de sus compañeras de estudio, vivía pendientes de ellas todo el tiempo, como no tenía ese contacto y ninguna los quería, como que era su método de estar pendiente de ellas, creaba perfiles falsos, incluso en algunas ocasiones se hacía amigos de ellas, pero comenzó a escalar cuando empieza a comentar cosas, a crear rumores sobre ellas, a repartir sus fotos supuestamente desnudas a otras personas o a hacer que coquetearan con personas que no conocían. A partir de ahí como que se empieza a extender el núcleo de gente en la que empieza a acosar, ya no son solo compañeras, son conocidas, vecinas y eventualmente gente que ni siquiera sabe quién él es o que no lo habían visto en su vida, que las conoce por redes sociales, que las encuentra sus perfiles, que eran creadoras de contenido, incluso algunas, y literalmente dañando la vida de estas chicas por 11 años. 11 años, imagínense ustedes recibiendo llamadas a diario, más de 50 llamadas, mensajes de todo el mundo, una persona que crea perfiles falsos de ustedes en todo lado, que por más de que los borres o bloquees las cuentas o le digas a la gente que no eres tú, la gente pues no te va a tratar igual, cree que de verdad puedes ser tú o que hay algo extraño detrás, perdiendo amigos, perdiendo relaciones, perdiendo familia, perdiendo oportunidades laborales e incluso afectando la vida de las otras personas, porque cuando coqueteaban con ellas, por ejemplo, una de ellas que empezó a coquetear con el papá del novio, el papá del novio era médico y cuando descubrieron eso él perdió su trabajo también y la reputación como médico, o sea, gravísimo, y llegando a un ponderado en ese momento, al inicio cuando comenzaron la investigación, de 25 chicas siendo estoqueadas por este hombre al tiempo. O sea, imagínense, este hombre literalmente se dedicaba a eso, lo hacía simultáneamente a todas las chicas sin problema alguno, pero obviamente la cifra fue aumentando, llegando a la conclusión de que este hombre acosaba a cientos y cientos de chicas a través de las redes. Según los informes, habían más de 100 denuncias provenientes de 62 personas con el mismo modus operandi, creando cuentas fakes, acercándose a ellas, diciéndoles puedo contarte un secreto, y a través de eso que ellas se dieran cuenta que él ya había hecho algo antes para que ellas cayeran en esa red donde literalmente no había salida. Era muy duro para estas chicas, imagínense ustedes tantos años donde la policía no hace nada, donde ellas reciben amenazas de muerte, pero cuando llaman a la policía y les dicen oigan, creo que estoy en peligro, la policía les dice ¿crees que de verdad te van a matar hoy? ¿Sabes? Literalmente les decía ¿tú crees que hoy es o no? Si no, pues tenemos otra emergencia. Entonces las chicas les daba literal pena decir ok, no sé quién es, no sé si va a venir hoy, entonces por pena que la policía viniera y no encontrara nada, pues no denunciaban o se quedaban de brazos cruzados. Fue un calvario para estas chicas, sin embargo, gracias a la vida, en diciembre de 2019 llega un nuevo investigador a la policía, un hombre llamado Kevin Anderson. Él ya llevaba más de 22 años de recorrido en su trabajo y le asignan el caso de Hardy, una de estas chicas que ya había denunciado
denunciado en varias ocasiones. Él comienza a investigar literalmente todo lo relacionado con el caso y él es el que comienza a atar cabos y decir, ok, pero esta chica también denunció, esta también, y comienza a encontrar la cantidad de víctimas que habían al parecer del mismo hombre. Y es ahí donde él decide llamar a estas víctimas, por fin como que ellas dicen, ok, creo que sí hay alguien que por fin se quiere hacer cargo de nuestro caso, y ella le entrega a él literalmente ese archivo de 700 documentos que ya tenía guardado hace un montón de tiempo y le dice, mira, esto es lo que ha pasado. Gracias a ese documento y también a este policía que tuvo como la apertura de comenzar a investigar otra vez todo, llegan a las conclusiones de que Matthew estaba detrás de todo esto, descubren las barbaridades que hacía detrás de sus usuarios de ese anonimato, supuestamente, y además de todas las denuncias que ya había tenido antes y los arrestos que había tenido antes, porque lo habían arrestado, lo habían sacado, lo habían arrestado y lo habían sacado. Pasa que también era un poco lento y él creía que las capturas no servían para nada, que literalmente no le sirvieron a ellas para nada durante 10 años si él no hubiese hecho algo, pero él se daba como de supervillano en realidad. Nadie me va a atrapar porque esas capturas no te van a servir de nada, nada va a pasar con eso, pero ella tenía la prueba más sólida para la policía de todo lo ocurrido. Y es así como con todas las pruebas finalmente la policía lo puede arrestar por casi 11ª vez en el año 2021, y pues sin una salida con todas las pruebas él decide declararse culpable, esto obviamente con el objetivo de que le reduzcan la condena, siendo condenado en enero de 2022 a 9 años de cárcel, que a día de hoy es como la pena más larga que han impuesto allá en Inglaterra en un caso de estos de acoso. Que yo piense que es suficiente, no, la verdad creo que no es casi nada, pero bueno. Lo curioso es que descubren ahí que él ya lo habían detenido en varias ocasiones, pero que lo habían dejado libre, le pusieron solo 150 horas de servicio comunitario, le hicieron pagar solo 300 libras a la chica que lo había denunciado en un primer momento, y lo único que hizo fue como motivarlo a seguir con esa ola de acoso, literalmente. Y aparte, por ejemplo, una de las pruebas más importantes que encontraron es que él a veces tenía como esos lapsos de ser muy tonto, y es que abrió un live en una cuenta de estas que creó falsa, y una de las personas que había agregado alcanzó a verlo y capturarlo. Lo que incomoda es que la pena se logró reducir a 8 años, de 9 a los 8 años, porque él aceptó todos los cargos y bueno, como que ha colaborado, y porque la familia logró comprobar que él tenía una condición que era un autismo y que no se había tratado con anterioridad. Según dicen, él hizo todo esto porque sentía como rabia contra las mujeres porque lo rechazaron durante toda su vida, bueno, cuando era joven y bueno, toda esta etapa de la adolescencia que sufrió mucho, él como que sentía mucha rabia y la cogía contra todas esas mujeres que pensaba que nunca le darían caso. Obviamente esto es una repercusión súper grande para ellas porque su vida definitivamente no ha sido la misma ni será la misma, y es muy difícil para ellas lograr superar esto porque les dañaron, como les decía, relaciones, amistades, trabajos, que ha sido muy difícil de sobrellevar para ella. Y aparte de eso, el tema mental, muchas durante mucho tiempo dejaron de salir o estaban paranoicas todo el tiempo, a día de hoy viven con ansiedad, les da miedo usar las redes sociales, y pues en teoría este chico ahora está obviamente capturado, está cumpliendo con su condena, y dicen que está en como una ayuda del gobierno que le da a los reclusos neurodivergentes para tener rehabilitación y apoyo. Dicen que él se arrepiente de todo esto, que cuando salga no quiere saber de las redes sociales, y pues su mamá sigue ahí apoyándolo todo el tiempo y como esperando que salga porque cree que él va a cambiar. Probablemente puede ser liberado en 2030, aunque muchos dicen que por lo que ha vivido y sus condiciones puede que literalmente el otro año lo liberen. Y han apelado mucho la decisión diciendo que la condena es demasiado larga porque es una persona que tiene como un autismo, entonces que esto debería ser una razón para que le reduzcan la condena. Aún no se ha dicho ni cuándo lo van a sacar ni si lo van a aceptar, pero realmente creo que acá las víctimas merecen su justicia, y es que este hombre se quede ojalá todos los 9 años y se puede más allí, porque yo creo que es de las personas que volvería a caer en esto. No le veo arrepentimiento real, y pues estas pobres mujeres van a tener que vivir toda su vida como con la sensación de que no van a poder hacer nada, que van a estar intranquilas completamente. No sé, se me hace horrible. What makes a cyberstalker? Because we all know what a stalker is, but what makes a cyberstalker? So a cyberstalker is basically someone that is a stalker but all online. So Matthew Hardy, who was the stalker, he cyberstalked us through social media, creating fake accounts, constantly harassing us, watching every single move we do. There was never a moment where I felt at peace or alone. He was constantly watching. So, oh, sorry. Because it's Sorry, just, sound like that. No, it's different. So, So much to ask. so you don't know this guy, and he doesn't. So how did he find you guys in the first place? We don't know. He's a complete stranger. He just kind of found us on social media
And yeah, we was one of his unlucky victims. We still don't know why, that it was never explained why there was a reason for it. Esto siento que también es como un caso donde es un mensaje para mucha gente que publica y hace de todo en redes. Estas chicas hablaban abiertamente de dónde estaban, qué hacían, publicaban cada segundo de sus vidas en redes y él los usó en contra de ellas. Así que para que tengan mucho cuidado, saben, como que no estar publicando cada aspecto de la vida y mostrando todo, porque siento que hay gente que no busca como lo bueno hacia otros, y este es uno de esos casos que esperemos no se repita, porque de verdad es terrorífico. Creo que nada más horrible que uno tener esa sensación. Espero ya en verdad logren encontrar como tranquilidad y paz, y que este hombre de verdad no salga, porque yo considero que es de esas personas que no creo que cambie. Pero bueno, chicos, hasta aquí este caso. Si les interesó y si también quieren ver, hay un documental en Netflix que se llama Puedo contarte un secreto, literalmente la frase, donde ellas cuentan ya más su testimonio y lo que vivieron como día a día, por si les interesa. Coméntenme qué piensan también de todo esto. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.